Buenas noches, te saluda Neto Noriega. Sean bienvenidos a su podcast Noches Eternas, tu podcast de terror en donde podrás disfrutar de historias y casos paranormales, leyendas y situaciones extraordinarias que no te dejarán dormir. ¿Te atreves a escuchar? Buenas noches. Primeramente quisiera agradecer a mi padre por haberme contado su historia y también agradecerle y mandarle un gran saludo a mi amigo Brandon Mata, que también me contó una historia que involucra a duendes. Así que pónganse cómodos para escuchar las siguientes historias. Duendes en la casa. La siguiente historia fue contada por mi padre. Cuando yo tenía alrededor de 5 o 6 años, recuerdo muy bien este hecho que me pasó. Recuerdo muy bien que vivíamos en una zona donde apenas se estaba creando población. Había muy pocos vecinos, muy pocas casas, y alrededor había muchísimo baldío, lo que se prestaba para que la gente de la zona empezara a contar historias, mayor comúnmente de brujas, nahuales, pero había algo ahí en la localidad que todos mencionaban, y es que era la aparición de duendes. Mucha de la gente los describía como enanitos, como monitos muy diminutos que solían hacer travesuras. Y fue precisamente lo que me pasó. En esa casa donde vivíamos, y hasta la fecha, se dice que estaba embrujado ese cuarto donde nos quedábamos. Compartíamos la habitación, mis hermanos, yo y algunos primos. Y algo que yo odiaba con toda mi alma era levantarme de la nada en la madrugada. Fue aquí donde empezaron a ocurrir estos hechos. Y es que poco a poco yo empezaba a escuchar ruidos, pero no le tomé importancia, pensé que eran los gatos. Y pues en las primeras noches solo era molesto levantarme a esas horas y escuchar ese tipo de ruidos. Pero con los días se fue agraviando la cosa. Y es que por la zona muy comúnmente se escuchaba a la gente decir: los duendes esto, los duendes lo otro. Yo no tenía la menor idea de lo que se referían. Entonces hubo una noche en donde pasó exactamente lo que me pasaba muy seguido. Y es que fui a dormir normal, a buena hora, y en la madrugada me desperté. Entonces fue cuando vi que estaban rasguñando la puerta. La estaban rasguñando, la estaban como tocando así pequeño. Entonces se me hizo a mí muy raro. Me empecé a asustar y levanté a mi hermano, pero no se levantaba. Esa noche simplemente me tapé con las cobijas hasta que me pude dormir y esperé a que amaneciera. A la siguiente noche pasó exactamente lo mismo, pero esta vez en un tono muchísimo más fuerte. Nos volvimos a dormir normal, me levanté en la madrugada y esta vez ya escuchaba voces que me estaban hablando. Veía así como ratas pasar. Fue lo primero que pensé, pero cuando empezaban a hablar me empezó a dar muchísimo miedo. Tocaban la puerta, rasgaban, y yo no podía creer por qué nadie de los que estaban en la habitación se levantaba. Me pasó lo que comúnmente dicen: te subió el muerto. Yo escuchaba, veía, me moría de miedo por dentro, pero no me podía mover, no podía hablar, no podía gritar. Y alrededor yo nada más podía observar que mis hermanos y mis primos seguían dormidos profundamente. Y yo, no es posible. ¿Cómo es que nadie puede escuchar esto? Pasando los días ocurría lo mismo casi todas las noches. Yo ya no comía bien, me sentía débil, me sentía cansado, asustado todas las noches, hasta que mi mamá me curó de espanto y también rezó ahí en el cuarto para que no volvieran a aparecerse los duendes, y fue de tal manera como me dejaron de molestar. Sin embargo, uno de mis tíos, que tenía su habitación a unos pocos metros de donde estábamos nosotros, él ya estaba más grande. Él apenitas pasaba de ser adolescente, yo creo que tenía unos 20 años más o menos,
y a él sí le hacían unas bromas muchísimo más pesadas. Muchas de las veces llegaba un poco ebrio o muy ebrio de la calle, y muchas de las veces tumbaban a mi tío de la cama los duendes. Él se paraba en la madrugada a perseguirlos atrás del ropero, levantaba la cama, quitaba las sábanas, tiraba el colchón, y él los veía que se burlaban de él, le hacían bromas, le escondían sus zapatos, o de repente no encontraba el dinero, y mayormente era cuando estaba borracho y llegaba a casa, que le hacían este tipo de jugarretas a él. Con el paso del tiempo nos mudamos de esa casa, pero hasta la actualidad mencionan que todavía se siguen presentando estos hechos con los duendes en esa habitación. Recuerda que si quieres participar, puedes mandarme tu leyenda al correo nocheseternaspodcast@gmail.com, o igualmente me puedes buscar en Instagram y en Facebook como Noches Eternas Podcast. También no olvides seguirnos en Spotify, Google Podcast y YouTube, dejando tu comentario, tu like, para que este proyecto crezca. Continuamos con la siguiente leyenda. Los duendes malignos, por Brandon Mata. Esta historia ya tiene un poquito de tiempo, y es que planeamos un viaje a Dolores Hidalgo, uno de mis amigos más cercanos y yo, simplemente como para conocer una expedición normal. Días antes habíamos platicado sobre duendes y la curiosidad que teníamos acerca de estos seres. Escuchamos muchísimas buenas referencias de que si tenías algún duende te podía ayudar o cumplir favores, siempre y cuando le devolvieras de cierta manera ese favor, ya sea con dulces, con frutos secos, dinero, etcétera, teniéndoles un altar. Y curiosamente en ese viaje estábamos en un tianguis en donde vimos un señor que precisamente estaba vendiendo 3 figuras de duendes. Una significaba sabiduría, porque tenía un libro. Otro tenía dinero, por lo cual representaba la abundancia. Y lamentablemente no me acuerdo del tercero, qué significaba y qué tenía. Fue entonces que decidí comprárselos, porque creí todo lo bueno acerca de lo que me habían contado sobre los duendes, que eran buenos, que me iban a ayudar con muchas de las cosas que yo tenía en pie, que me iban a echar la mano, que me iban a ayudar, etc. Lo primero que hice al llegar a mi casa después de este viaje fue ponerle su altar. No importaba que fuera tan noche que habíamos llegado de ese viaje, simplemente las ansias, las ganas y la emoción de tener duendes me permitía hacer eso a tan largas horas de la noche. Pero lamentablemente nada de lo que yo había escuchado me funcionó. Al contrario, a partir de este momento es donde todo empezó a salir mal, rachita tras rachita, desde el momento que llevé los duendes a la casa y les empecé a hacer su altar. Recuerdo que los puse en una mesita y les puse también un plato con monedas, con dulces y con algunas semillas, tal cual como me lo habían aconsejado. Entonces, con el pasar de los días me empezaba a ir mal, se me olvidaban las cosas de un momento a otro, y es muy difícil que a mí me pase ese tipo de cosas. Llegaba, tocaba la manija de la puerta y era donde me llegaba ese flashback de a qué venía, qué hacía, y era muy raro que me pasara ese tipo de cosas. No le di demasiada importancia y yo seguí llevándoles ofrendas a mis duendes, y poco a poco empezaron las malas rachas. Tenemos un local, mi esposa y yo, de cosméticos, en donde entre los dos le estamos echando ganas para que salga a flote, y uno de los motivos por los cuales llevé los duendes era precisamente para que nuestro negocio tuviera prosperidad. Pero fue todo lo contrario. De un momento a otro ya no teníamos los mismos clientes, batallábamos con sacar las cuentas. A veces
se me quedaban las llaves adentro, siendo que yo las tenía en la bolsa o las tenía en la mano. Por alguna circunstancia se me quedaban adentro. En mi casa se me perdían las llaves, se me perdía la cartera, la ropa de repente amanecía como arrugada, como desdoblada, como si alguien la hubiera agarrado. Hasta que el punto más fuerte yo creo que fue que uno de los espejos que teníamos en el local, colgado en la pared, se cuarteó todo. Fue donde tomé la decisión de platicarlo con mi amigo y regalarle los duendes a él. Él, como tal, le gusta mucho los animales y le gusta mucho tener espacios verdes, a lo cual creo que actualmente los tiene ahí en uno de esos espacios verdes. Y sobre lo que me ha contado es que no le ha pasado nada malo, igual a lo que me pasó a mí. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como Noches Eternas Podcast. También, si te gustaría mandar tu leyenda, por favor mándala al correo nocheseternaspodcast@gmail.com o escríbeme en cualquiera de las redes sociales. Síguenos también en Spotify, Google Podcast y YouTube. Y también, si te gustaría seguir mis redes personales, en Instagram Neto Noriega y en YouTube como Contenido Neto. Nos vemos hasta una próxima leyenda. Buenas noches.